Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a desarrollar la unidad 6 que trata de la financiación internacional de todo lo que se exporta y se importa a nivel de comercio. Vamos a hablar de los arreglos de pago y formas de financiamiento del comercio exterior. Las actividades del comercio exterior tienen particularidades diferentes al comercio interno de un país, ¿verdad? Y generalmente tienen mayores costos, agregan costos y también tienen riesgos que ya venimos hablando de clases anteriores, ¿verdad? Desde ese punto de vista, la parte vendedora, es decir, a través de la venta de los productos en los mercados externos, involucra periodos de cobranza mucho mayores también. Es decir, digamos, una de las particularidades también en el momento de el que va a vender sus productos en el mercado externo, también tiene que ver el tipo de, digamos, más bien dicho, el tiempo, el periodo de tiempo y la financiación que van a tener las mercaderías en sí, ¿verdad? Las ventas en el mercado local, o sea, generalmente es diferente a la que es en el exterior. El exportador enfrenta una brecha de tiempo entre el momento del despacho de la mercadería y el momento que se recibe el pago. Entonces, desde el punto de vista entonces del vendedor, digamos, involucra periodos de cobranza que pueden ser mayores a los tradicionales vendiendo sus productos al interior del país. Esta brecha de tiempo para poder cobrar por las mercaderías que está vendiendo implica naturalmente necesidades de financiamiento del capital de trabajo para esos términos mayores, es decir, para poder cubrir su producción y poder exportar esos productos y esperar a que se le pague. Entonces, evidentemente, ahí hay una necesidad de parte del exportador y generalmente ahí es donde se recurre al financiamiento. La parte importadora, por otro lado, también enfrenta una ventana de tiempo entre el momento que paga por esas mercaderías que está comprando y las revende en su país, ¿verdad? Al interior de su país. O son procesadas en el mercado doméstico. Si se trata de importaciones de bienes de alto valor, la inversión puede demandar niveles de financiación considerables durante ese lapso de tiempo. Es decir, tanto para el importador como para el exportador, tiene que tener en cuenta la financiación, ¿verdad? Porque en ambos casos también tienen que tener en cuenta los plazos y esos plazos pueden jugar a favor o en contra de alguno de ellos, ¿verdad? Además, la parte exportadora requiere en general llevar a cabo investigaciones de mercado, búsquedas de clientes externos, investigaciones de marcos regulatorios en los países de destino, porque estuvimos viendo también de que otra vez depende del mercado en el que va a colocar su mercadería, ¿verdad? Otra vez hay diferentes exigencias, diferente base legal, entonces tienen que hacer esos estudios de mercado y de las diferentes leyes y marcos regulatorios para poder también saber si le conviene o no exportar y dónde va a hacerlo, ¿verdad? Y siempre hay un costo, digamos, para este tipo de actividades que implican exportar. Todas estas tareas implican costos extras para los exportadores en comparación con los vendedores en mercados locales. O sea, es más costoso para el que va a exportar porque tiene que tener en cuenta todos estos análisis previos, además de producir su mercadería o producto y además de tener que ver los costos para el envío de las mismas otra vez. Tiene como que más costos para el exportador que para el importador. Además de los mayores costos y por ende mayores necesidades de financiamiento, también los riesgos son mayores. En la actividad del comercio internacional, los riesgos derivados del comercio
a los del comercio interior. Es decir, siempre va a haber mayor riesgo cuando compramos y vendemos productos a nivel internacional que a nivel local. Eso es categórico. Los riesgos del comercio internacional provienen tanto de factores idiosincráticos, por ejemplo, los riesgos propios de Sí, la tipo, como producción defectuosa, fallas de documentación, riesgo de crédito por insolvencia o iliquidez de la contraparte, entre otros. O sea, acá estamos hablando de los posibles riesgos que se pueden dar durante entonces en la exportación de los productos, y esto también genera, genera riesgos y genera costos, y al generar costos demanda entonces un mecanismo de financiamiento para poder absorber estos costos. Además, el hecho de que las transacciones de comercio exterior se pactan normalmente en una moneda de reserva internacional que suele ser distinta a la moneda del país de uno, ¿verdad? Generalmente en dólares u otro tipo de monedas. Implica tanto que el exportador como el importador enfrentan otra vez otro riesgo adicional, ¿verdad? O extra, con el tipo de cambio, que puede variar muchísimo de un día para otro. Es decir, que existe ese riesgo extra proveniente de las posibles variaciones del valor de la moneda doméstica con relación a la moneda con la cual fue pactada la transacción. Variación que podría favorecer, pero también podría desfavorecer a cualquiera de las partes involucradas. A veces puede que le convenga al que exporta y a veces puede que le perjudique, ¿verdad? Y viceversa, al que importa. Aquí vemos un resumen con este cuadro de lo que recién les estaba explicando, los tipos de riesgo que se dan en el comercio internacional y cómo ese tipo de riesgo puede incidir en los costos, y a su vez se requiere de mayor financiación para poder concretar, digamos, la compra-venta de estos productos o de las mercaderías. Está por categoría de riesgo, que es lo que yo recién les estaba explicando. Hay algunos ejemplos. Los riesgos pueden ser comerciales, operacionales y de transporte. Pueden también ser riesgos de tipo de cambio, que recién estábamos mencionando. Pueden ser también debido a cambios de régimen de la política económica, y también pueden ser riesgos políticos. De hecho, que cuando se va a exportar o se va a importar, el importador y el exportador tienen que hacer su análisis de riesgo para poder determinar qué acciones van a tomar al respecto si es que esos riesgos se concretan. Porque el riesgo no es algo que sí o sí va a pasar, es algo que puede que suceda, y entonces la empresa o la organización ya está preparada para absorber ese riesgo o mitigar el riesgo. Entonces acá uno analiza eso y ya previene qué va a hacer si sucede esto o aquello. En este caso, algunos de los ejemplos a citar: por ejemplo, el de riesgos comerciales, operacionales y de transporte. Por ejemplo, que el importador no acepte la mercadería, o que el exportador no entregue en tiempo e informe los productos, o que haya fallas en la documentación, o que se extravíen las mercaderías, o que se dañen al llegar, ¿verdad? O que el importador no quiera pagar, o que no acepte la mercadería. O sea, ahí tenemos múltiples posibles riesgos que pueden suceder. El riesgo de tipo de cambio, ¿verdad? De cambio flotante, variación en el tipo de cambio fijo, riesgo de evaluaciones, tipo de cambio fijo, riesgo de evaluaciones también para los diferentes ejemplos que estábamos dando de riesgos. Y así, riesgo debido a cambio de régimen en política puede ser que en el país donde tengan que exportar o se importe, llegue el producto, esté prohibido hacer transferencia de divisa, entonces eso va a generar un riesgo, o que se cancele la licencia al importador, ese es otro riesgo, o que la moneda declarada no convertible, depende ya de la base legal de ese país. Y a nivel político pueden haber situaciones de conflicto, de guerra, de problemas a nivel político, y también pueden embargar, por ejemplo, las mercaderías. O sea, si son países autoritarios donde de repente están embargando todo, ¿verdad? Se quedan sin nada los importadores o los exportadores, ¿verdad? O sea,
hay situaciones de riesgo a las cuales se exponen mucho más que comerciando al interior del país. Y el exportador y el importador tienen que ver la manera de cómo van a accionar si esto se da. Entonces ya ellos tienen que estar preparados previamente. Y esto, estar preparado previamente, implica costo adicional, implica también financiamiento para poder absorber esos riesgos que se pueden dar. Y para que eso no termine con el, o sea, que no sea un fracaso nuestra comercialización. Ante esta realidad, existen distintos arreglos de pago que pueden ser estipulados entre los importadores y exportadores. Es decir, tanto el importador como el exportador maneja estos posibles riesgos y digamos que entre ellos se ponen de acuerdo cómo van a hacer con esto. Dependiendo entonces cuál sea el arreglo al cual llegue el comprador y el vendedor, o el importador y el exportador, será una u otra parte quien asuma mayor o menor riesgo y mayores o menores costos de provisión de liquidez durante el tiempo que dura la transacción. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre las partes cómo van a hacer con esto y quién va a absorber mayor parte de los costos, digamos. En un extremo del espectro, por un lado, tenemos el mecanismo preferido por el exportador, que es el pago anticipado, por supuesto, ¿verdad? Es lo que le conviene al exportador, que ya le paguen anticipadamente, que es una de las opciones. En este tipo de arreglo, el exportador recibe el pago por parte del importador antes de enviar la mercadería. Y por ende, este último, es decir, el que está comprando la mercadería, el que corre con mayor costo y con mayor riesgo también. En el otro extremo está cuando el mecanismo del importador, preferido por el importador porque le conviene a él, es la cuenta abierta, en el que se envían y entregan las mercancías antes del vencimiento de pago, que en ventas internacionales ocurre usualmente entre 30 y 90 días después. En este caso, el exportador es quien provee el financiamiento directo al importador y por ende quien enfrenta el costo financiero correspondiente. También el exportador asume en este caso el riesgo de impago por parte del importador. Entonces aquí hay una opción que le conviene más al exportador y hay otra opción que le conviene más al importador. Pero entre ambos se ponen de acuerdo y deciden quién va a absorber el mayor costo, digamos, o quién va, digamos, de alguna manera esperar más en todo caso para cobrar por un lado, ¿verdad? O va a recibir, o va a tener más beneficios, ya va a recibir la mercancía y va a pagar después en un plazo, mediano plazo posterior. Estas dos formas de arreglo de pago directo entre importadores y exportadores tienen el nombre de crédito interfirmas y cubren aproximadamente 2/3 del valor total del comercio de mercancías. Es decir, digamos que el 70 al 75% de los tipos de arreglo, ¿verdad? Y de absorción de los costos es a través de esos dos mecanismos que vimos recién. Por otro lado, también puede haber otro mecanismo que es entre el 20 y 25% restante, que se llama a través en la que una o ambas partes recurren a intermediarios, es a través de intermediarios financieros, para que estos le provean la liquidez o para delegar. En estos, algunos de los riesgos que no desean incurrir naturalmente a cambio de un cierto pago. Es decir, tiene un mayor costo también delegarle a un tercero intermediador, ¿verdad? Que no es ni el importador ni el exportador, pero también es un mecanismo que se utiliza. Se estima que las transacciones de comercio internacional financiadas por intermediarios financieros constituyen aproximadamente 1/3 del valor total del comercio de mercaderías. Entonces es también un mecanismo utilizado, pero en menor grado de los dos anteriores que vimos primero, que son los que más se utilizan. ¿Cuáles son las características de financiamiento del comercio exterior intermediado a través de instituciones financieras? El análisis de información disponible sobre el financiamiento de comercio exterior intermediado a través de instituciones financieras muestra características específicas
que resaltan su importancia y que a la vez demuestran la necesidad de expandir su acceso y nivel de inclusividad. Estas características se detallan a continuación. En primer lugar, a pesar de que el financiamiento del comercio a través de instituciones financieras sustenta una menor proporción que la modalidad de arreglo entre comprador y vendedor o de importador y exportador, ¿verdad? Que es el crédito interfirma, este es un factor importante también detrás del dinamismo del comercio internacional, a pesar de que es más o menos el 25% nada más del total del comercio a nivel internacional, pero igual es, digamos, un factor importante a través entonces de los organismos financieros, ¿verdad? O de las instituciones financieras que hacen de intermediarios entre exportadores e importadores. Y esto refleja el hecho que a medida que los exportadores e importadores pueden acceder a los mecanismos de financiamiento y de cobertura de los riesgos para el comercio exterior se ajusten a sus necesidades, los países son capaces de mejorar su potencial comercial y su inserción internacional. O sea, ayuda mucho también entonces a mejorar el potencial del comercio internacional a través de las instituciones financieras, ¿verdad? Que son intermediarias. Y por otro lado, también les ayuda a insertarse a nivel internacional, sobre todo para las, por ejemplo, empresas exportadoras que no son grandes, que son medianas o inclusive pequeñas, ¿verdad? Hoy día vemos que tienen, digamos, apoyo a nivel de para programas o proyectos, ¿verdad? De exportación y fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y apoyo crediticio justamente para poder enviar sus productos al extranjero. Y le ayuda a insertarse internacionalmente con la ubicación de sus productos fuera del país. De manera reciente, el tema del acceso al financiamiento para el comercio ocupa un lugar importante en las discusiones de la Organización Mundial del Comercio, en particular lo relativo al potencial que brinda para las empresas de los países que puedan conectarse a las cadenas regionales y globales de valor, porque les ayuda, como decíamos, a la inserción a nivel internacional. En segundo lugar, el vínculo entre el acceso al financiamiento, al comercio por parte de intermediarios financieros y la dinámica de flujos de comercio surge con mayor fuerza en los periodos de crisis, tal y como lo demuestra el caso de la crisis financiera global que fue entre los años 2008 y 2009, que afectó a los flujos comerciales y su forma de financiamiento. De hecho, el comercio internacional experimentó mayor contracción en más de 70 años, cayendo en el 2009 poco más del 12% en términos de volúmenes y casi 23% del valor. Esta caída del comercio fue varias veces mayor que la del PIB debido a una elevada elasticidad del comercio con respecto al ingreso. Y entre estos factores que contribuyeron, digamos, a esta crisis financiera global que afectó también el comercio internacional, entre ellos los factores que contribuyeron a esa caída del comercio, uno que despertó creciente interés fue el de las restricciones de acceso al financiamiento por parte de intermediación financiera. Es decir, que esto de alguna manera impactó también en la caída global financiera, no tener el acceso justamente a la financiación a través de los organismos financieros a nivel internacional. O sea, por más de que no sea demasiado el porcentaje, digamos, de intermediación financiera, sin embargo, influye grandemente y en este caso, según estudios, influyó en la caída financiera global, el no acceso a esa financiación a través de la banca. El financiamiento del comercio exterior en América Latina y Caribe. Pese al potencial que provee la disponibilidad de financiamiento, porque ustedes verán que siempre hay disponibilidad de financiamiento del comercio internacional y tenemos inclusive organizaciones internacionales que están de repente facilitando, ¿verdad? Líneas de crédito para apoyo a esto. La evidencia disponible a nivel de países de América Latina muestra que estos presentan una baja utilización, es decir, siempre hay mayor digamos, ofrecimiento para las financiaciones, pero no es que se utilicen todas esas líneas de financiación.
Se observa que para un conjunto de países que incluyen países en desarrollo como Brasil, China, India, digamos, este material es de CEPAL, es un estudio de investigación donde ellos objetivamente, digamos, sacaron estos reportes. Y países desarrollados como Hong Kong, Italia, Corea del Sur y España, los montos dedicados al financiamiento del comercio oscilaban entre los dólares 57 y 871 mil millones de dólares, Brasil y China respectivamente. Los extremos de Brasil y China son representativos de sus respectivas regiones. Por una parte, América Latina y el Caribe hace escaso uso del financiamiento para el comercio, mientras que Asia del Este y Pacífico es sin lugar a dudas la región con el mayor uso de esta modalidad de financiamiento. Entre los elementos que pueden explicar estas disparidades entre lo que es América Latina y el Caribe y los países ya desarrollados, digamos, se encuentran los temas de demanda y oferta, así como posiblemente causas adicionales tales como preferencias históricas, marcos legales regulatorios específicos, etcétera. O sea, realmente es una serie de características que suman a que se emplee, digamos, menos esas financiaciones o esos financiamientos a nivel de América Latina y el Caribe y más en los países en desarrollo porque obviamente tienen mayor producción, tienen mayores mercados donde colocar sus productos y por otro lado también tienen también mayor capacidad para los pagos, ¿verdad? La demanda de instrumentos de financiamiento al comercio exterior provistos por intermediarios financieros dependerá, entre otros factores, de la percepción que tenga la parte importadora y la parte exportadora sobre los riesgos que ya estuvimos analizando, ¿verdad? Que pueden darse. Así también como el costo de oportunidad enfrentando ambas partes respecto a la liquidez. Es decir, analizando contra todos los riesgos que tiene el exportador y el importador y digamos, el costo de oportunidad, si realmente conviene o no conviene hacer la transacción. Además, la literatura académica sugiere que el financiamiento del comercio exterior, ¿verdad? A través de los intermediarios financieros se demanda en mayor medida para el comercio que cubre grandes distancias, para relaciones de comercio incipientes y para el comercio entre países de una débil institucionalidad, menor desarrollo económico y mayor riesgo político. O sea, hay una serie de cuestiones que han analizado y concluido que esto se ve más con estas características entonces al momento de acercarse y utilizar los intermediarios financieros. La oferta de instrumentos de financiamiento al comercio exterior por parte de intermediarios financieros dependerá a su vez de la disponibilidad de liquidez en la moneda extranjera, en particular en dólares. En tanto, la mayor parte del comercio internacional y financiamiento del mismo se lleva a cabo en esa moneda. El costo de tal liquidez y de los márgenes de rentabilidad y los riesgos que los intermediarios también obtengan de operaciones del comercio exterior y en comparación con otras actividades alternativas que pudieran llevar a cabo. Los programas más frecuentes ofrecidos por las instituciones se clasifican en pre o post financiación de exportaciones. O sea, o antes de hacer la transacción o posterior a la transacción. Los programas de financiamiento al comercio exterior más frecuentes son ofrecidos por las instituciones financieras de desarrollo. Estas son de pre o post financiación de exportación. Un 55% del total de programas se clasifican dentro de esta categoría. A esta categoría le siguen en importancia la financiación de importaciones y el descuento o anticipo de facturas con un 18% y un 11% total de programas clasificados dentro de esas categorías respectivamente. Programas de garantía y seguro, que representan un 6% nada más del total de los programas, que son en su mayoría destinados a garantizar los créditos. No obstante, existe un caso particular e interesante por destacar a nivel de América Latina, ¿verdad? Que es de la garantía bursátil que otorga un banco de México que se llama Banco MEX. En ese programa garantiza emisión de papeles comerciales por parte de empresas y su objetivo principal es lograr que cuenten estas con una mejor calificación
por parte de las calificadoras riesgo, ¿verdad? Para poder ubicar su producto a nivel exterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, este banco les ayuda a los exportadores, entonces, para que mejoren esa condición de menor riesgo para poder exportar. Del total de los programas analizados según este informe de CEPAL, se puede observar que la modalidad de entrega de financiamiento por parte de las instituciones, en su mayoría, 79%, mediante operaciones de primer piso, es decir, acá hablamos de operación de primer piso y de segundo piso. De primer piso es cuando la propia institución financiera es la que le entrega el recurso, ¿verdad?, al cliente, ¿verdad? En este caso, al que va a hacer la operación comercial en el extranjero. Directamente entonces le otorga esa financiación. Y cuando hablamos de segundo piso es cuando se hace a través otra vez de un intermediario financiero, es decir, de otras organizaciones financieras, y obviamente ahí va a tener un mayor costo para el que va a recibir ese financiamiento. Bueno, y acá va explicando algunos porcentajes según este análisis. Este rasgo está en línea con lo que ha sido la evolución general de la banca del desarrollo nacional de América Latina, que hoy en día es mayoritariamente una banca de primer piso. Es decir, a nivel de América Latina mayormente se utiliza entonces la financiación de banca de primer piso, que en forma ya más directa, entonces, entre que financia y el exportador o el importador. De hecho, que el 63% de los bancos nacionales de desarrollo de toda la región, de toda América, ¿verdad?, funcionan como bancos de primer piso o banca de primer piso. La mayoría de los programas del comercio exterior aplican en el corto plazo o en el largo plazo la financiación. Corto plazo le llaman a lo que es menor a un año, la financiación menor a un año, y largo plazo es mayor a un año. En términos generales y a partir del análisis total de los programas se encontró que el corto plazo es el que predomina sobre el largo plazo. Esto está en línea con lo que se observa a nivel de financiamiento para el comercio por parte de los bancos a nivel global, donde en general se opera a plazos cortos. Sin embargo, no deja de ser importante el porcentaje de programas que ofrecen a largo plazo, que es el del 23%, así como aquellos cuyo plazo no se establece a priori, es decir, no establecen si va a ser a corto o largo plazo de entrada, sino que después nomás sobre la marcha identifican si va a ser a corto o largo plazo. Y se define durante la negociación del programa, que es mayor, que es de un 36%. Este último tipo de programa otorga flexibilidad a los beneficiarios, en tanto ajustan el plazo según las necesidades concretas de esto. Es decir, ahí sobre el proceso de negociación realmente se dan cuenta si van a poder financiar en un corto plazo o si van a necesitar financiar en un largo plazo. Existe un esfuerzo por parte de la banca de desarrollo por apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en sus actividades del comercio exterior. Al analizar los tipos de empresas beneficiarias de los programas de financiamiento por parte de las instituciones financieras de desarrollo, se comprueba que la mayoría de los programas, 74%, tienen un enfoque general y no presenta restricciones de acceso según tamaño específico de empresas. A pesar de esto, se evidencia un esfuerzo de apoyo por parte de las instituciones financieras de desarrollo a las empresas de tamaño pequeño en un 18% para los programas analizados, ¿verdad? Y solo una minoría de programas tiene como destino específico a empresas de tamaño grande. Por otra parte, y tal como se mencionó, el apoyo se evidencia en el hecho de que la mayor parte de los programas dirigidos a medianas y pequeñas empresas, las condiciones para el otorgamiento del apoyo financiero no incorporan la provisión de grandes colaterales. A pesar de lo anterior, en el caso de los programas de apoyo a las importaciones, se ha detectado que en los casos de los mismos no son de carácter general. Casi siempre el foco está puesto en la importación de materias primas, insumos y maquinarias para la producción. O sea, en estas cuestiones es lo que más necesitan financiamiento. A modo de ejemplo,
Hay ejemplos de otros países que les dejo nomás ahí como literatura, ¿verdad? Como ejemplo, y nos dice también en caso de programas de apoyo a los exportadores, de gran mayoría, que es el 90%, son de carácter general, aunque se han detectado algunos pocos casos que están dirigidos a algún sector en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que abarca muchas cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto habíamos dicho a la parte de importación, generalmente más financian el tema perdón, de exportador sería materias primas, insumos, maquinaria de producción. O sea, realmente ahí pues invierten mucho para poder producir y requieren financiamiento. Dentro del conjunto de programas analizados, la tasa de interés, habrán escuchado mucho de esto, tasas de interés son fijadas en moneda nacional, dólar estadounidense o LIBOR, la tasa LIBOR, ¿verdad? Más un sprint. La tasa LIBOR es básicamente del Banco Nacional o sea, de Londres, ¿verdad? La tasa LIBOR es tasa de interés que usan los bancos para fijar el valor de diversos productos financieros contratados con contratos futuros, ¿verdad? Por ejemplo, a corto plazo, bonos, etcétera. Inclusive para fijar tasas de hipotecas, de préstamos para hipotecas. Normalmente se publica cada día esta tasa LIBOR después de las 11 de la mañana, se actualiza cada día aproximadamente a las 11:30 de la mañana, pero hora de Londres, ¿verdad? Que es publicado por Londres. Después, básicamente eso, ¿verdad? Entonces se utiliza la tasa de interés LIBOR. Algunos bancos entregan sus programas a tasas competitivas de mercado también. O sea, además de usar la tasa LIBOR, también se puede utilizar las tasas de mercado del país, ¿verdad? Que es donde se va a hacer la transacción. En casos como este se evidencia el rol de apoyo por parte de las instituciones financieras de desarrollo al favorecer acceso a empresas de financiamiento, tasas más bajas que las hubieran obtenido directamente del mercado, en los casos de los intereses, digamos, a nivel local, de la banca local. Finalmente, hay que destacar que las instituciones que operan bajo la modalidad de segundo piso cobran una tasa de redescuento a las instituciones intermediarias que entregan el recurso al beneficiario final. ¿Y a qué se llama la tasa de redescuento? Son las operaciones de los bancos comerciales con el Banco Central, en el caso nuestro con el Banco Central de Paraguay, para refinanciar créditos otorgados. Y también significa que un banco de segundo piso es, digamos, es la tasa de interés que le cobra a la institución financiera. O sea, es lo que sale ganando por ser intermediario, ¿verdad? Eso se llama la tasa de redescuento. Finalmente hay que destacar que las instituciones que operan bajo la modalidad de segundo piso cobran esa tasa de redescuento. En este caso son las instituciones financieras intermediarias las que evalúan los riesgos y determinan las tasas, las cuales naturalmente son mayores a la tasa de interés de redescuento ofrecida por la institución de segundo piso, porque obviamente tienen que salir ganando. Bueno. Básicamente, entonces, un paneo general de nuestro tema de hoy, ¿verdad? Cómo entonces se puede intercambiar, ¿verdad? Comerciar y cuáles son las formas de financiación de compra y venta a nivel internacional, ¿verdad? Básicamente. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se comprendió la clase? Sí, profe. Profe, muy claro todo. Estamos bien, Gracias. profe. Profe, por mi Estamos parte, bien. ninguna pregunta. Bueno. Está bien. ¿Y ustedes tienen a la vista o a mano ya la fecha de examen? Si me pueden recordar. El lunes, profe, creo. El lunes ya. Y bueno, y entraría hasta lo que vimos hoy. Lo que podemos hacer es, les puedo preparar una clase de repaso para ese día, si es que quieren. Les voy a estar enviando después los temas que tienen que estudiar en el WhatsApp. Bueno, profe. Y ahí Profe, el acordamos. tema de la asistencia, lo que estaban consultando los compañeros.
Ah, cierto, no les habilité. Ahora mismo corto y les habilito. Cierto. Le voy a habilitar hasta más tarde hoy para que puedan entrar. Ok, profe, gracias. Bueno, gracias entonces. Y después seguimos hablando y coordinamos para los temas que van a estudiar para el lunes. Y por otro lado, también les envío links por si quieran, les interese escuchar un poco sobre calidad. En breve voy a estar dando una charla para otro grupo que me pidió, ¿verdad? Como invitado. Por si es que les interesa, Súper, les envío profe. el link, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. Genial, genial. gracias, que tengan buena tarde. Igual, profe. Gracias, Igualmente, profe. profe. Igual Chao, para ti. chao. Hasta Gracias. luego, profe. Dale, adiós. Chao, profe. Chao, gracias.